Recuérdense de seguir orando por luz y color. Gracias a Dios ya no tienen eso, pero están luchando por la secuela de lo que eso causa. Oren por la hermana Gladys, que ahora sí también lo tiene. Creo que sí, que sucedió. Tuvo una visita y ahora está. Para que el Señor ponga su mano sobre ella y le ayude. También Giovanni y Vanessa tienen COVID, para que el Señor bendiga sus vidas y les sane. Yo quiero cuidando a los nenes que también le dio a los bebitos de Josué. Y a Josué y a Nachalí, que ya están saliendo, pero ahora les tocó a los que cuidaron a los bebitos, para que el Señor ponga su mano en la hermana Vanessa, en el hermano Giovanni y fortalezca su cuerpo, ¿verdad? Y los cuerpos también de Nachalí, de Josué y de los bebés. Presentamos al hermano Merari y a la hermana Lila, a todos los que cuidan a Merari como su hija y todos los que están allí trabajando, y para que el Señor fortalezca su vida, su cuerpo, sus respaldos, ¿verdad? Oren por la hermana Raquel, la hermana Olga, ¿verdad? Los hermanos de Josué, creo que se va hoy o mañana. Hoy, para que el Señor lo guarde en su viaje a Florida. El Señor esté con el hermano Josué guiándolo allí y guardarlo en su camino. Oremos los unos por los otros. Acuérdense del hermano, el esposo de Mirna, Guillermo, el esposo de Mirna. Ustedes saben que él está luchando con esta enfermedad. Ayúdenme a orar por él. Aquellos hermanos que están en las redes, ayúdenme a orar por Guillermo para que Dios ponga sus manos sobre este hombre que está luchando con esta enfermedad de este siglo. Ustedes saben, cáncer. También continúen orando por el hermano Lucy, que también está luchando con estos asuntos. Presentamos también a Mildred, la abuela de Angélica. Ella está en Camila, allí luchando con este asunto. Ore por ella y ore por su esposo. No sé si hay que orar por ella, que Dios de la misericordia de Dios en el cáncer y los locos. Acuérdense de estas cosas. Vamos a alguna otra petición. La hermana Coca, sí, amados. La hermana Coca tuvo una pérdida terrible, un accidente, su hijo se accidentó y murió. Y esto fue anteayer por la noche. Yo vi. Así que oren por Wally, la esposa de Joey. Oren por la hija de Joey. Oren por Coca y por toda la familia, porque esto fue un golpe terrible. Oren por Josué y por Chiqui, los hijos de Coca, los hermanos de Joey. Para que el Dios de toda consolación sea con ellos y los bendiga y los ayude. Necesitamos orar por ellos. Porque al principio mucho, pero después cuando eso penetra en el corazón, es que uno comienza a sentirlo. Así que oren por ellos. Vamos a orar. Y luego oramos también por el público. Por Rafi y Daisy también, y Rafi está luchando con eso. Especialmente Rafi está luchando también con cáncer, así que oren por Rafi también, para que el Señor ponga su mano en la vida de Rafi. Y para que ayude a Daisy con Rafi. Nosotros le hemos dado un llamado, pero no lo hemos conseguido. Ustedes no consiguen las llamadas ahí. Y entonces cuando subimos arriba, a veces, ¿tú la conseguiste? Nosotros fuimos a visitarlo, pero no ha estado. Había un carro o no había carro. Ok. Sí, porque eso es lo que pasa, uno va y a veces están, y a veces no están, a veces están atendiendo, a veces están, como dicen, a veces están atendiéndose con los médicos, y cuando están atendiéndose con los médicos se quedan en casa de Lisa, de la hija, o no sé si se quedan en casa de Gabriel, el otro hijo. Pero si alguno de ustedes pudiera conseguirlo, yo le he llamado, le he dejado mensajes por todas partes, para que el Señor ponga su mano y lo bendiga y lo ayude a ver cuándo podemos ir a visitarlos. ¿Okay? Yo sé que en esta semana no se pudo porque nosotros estábamos enfermos durante varias semanas y cosas, pero si alguien lo puede conseguir por teléfono, me avisa. Sí, no hay una cita, exacto. Entonces, vamos a orar por ella, a ver cómo lo podemos visitar a ambos y eso, para que Dios los bendiga. Vamos a orar, vamos a ponernos de acuerdo por todas estas personas que están luchando con esta enfermedad tan terrible,
Padre, en esta hora me quiero poner de acuerdo con todos mis hermanos. Te suplico por cada familia de la iglesia que hemos presentado. Cada uno tiene sus luchas. Presento a Guillermo, a Luchi, presento, Señor, también a Rafi. Tres vidas que están luchando ahora con el cáncer. Pon tu mano sobre ellos. Ten misericordia de ellos. Alcánzalos allí donde se encuentren. Que tu presencia les acompañe. Que tu gracia y tu favor les rodee. Que tu fuerza esté con ellos y con su familia. Le dice también a aquellos hermanos que están luchando contra el COVID, como a Gladys y Giovanni y Vanessa y otros hermanos, Señor. Pon tu mano sobre ellos. Sentamos también a Lucia Colón, que sigue luchando con los efectos de esta enfermedad, del COVID. Alcánzalos allí donde ellos se encuentran, bendícelos, bendice su vida. Padre, donde nosotros no podemos, tú puedes. Donde los médicos tienen sus límites, para ti no hay límites. Tú eres el Dios de los imposibles, por eso venimos aquí. Venimos aquí en la confianza de acercarnos a tu trono y venimos en esta confianza porque tú mismo dijiste, acérquense confiadamente. Padre, derrama de tu gracia. También derrama de tu gracia sobre Coca y sobre Josué y sobre Wally y sobre su hija, la hija de Joey y sobre todos los familiares, Señor, de Coca que ahora están sufriendo por la pérdida de su hijo. La palabra dice que tú eres Dios de misericordia y Padre de toda consolación. Te rogamos en el nombre de Jesús que en los distintos lugares donde cada uno de sus familias se encuentre, tu presencia les haga sombra. Dale sentir tu abrazo, dale sentir tu gracia, dale la fuerza que requieren. Oh Dios, ten misericordia de ellos. Perder un hijo es difícil, Señor. Perder un esposo y un padre y un campo, lo presentamos en tu mano, porque solamente tú puedes hacer maravillas en los corazones. Señor, en tus manos los encomendamos, en el nombre de Jesús. Te rogamos por Josué para que lo lleve contigo en su viaje. Y presentamos a Merari y a todos los que le cuidan, Señor, para que tus manos estén con él visitándole aquí en su cuarto. Glorifícate en su vida. Haz una misericordia. Regálanos, Señor, su visita en este lugar. Regálanos que sus ojos se abran. Regálanos que él se pueda recuperar de su condición. De misericordia, Dios. A ti alzamos nuestros ojos. En el nombre de Jesús. Ahora también presentamos este estudio bíblico. Damos la gracia para enseñar y la gracia para entender. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Hoy continuamos con el día número 53 del día de enseñanzas. Día 53 de enseñanzas. Y la pregunta que vamos a estar contestando son varias. Y la primera pregunta es, ¿cuál es el deber que Dios exige al hombre? Esa es la pregunta que vamos a estar discutiendo o comenzando a discutir hoy. ¿Cuál es el deber que Dios exige al hombre? Yo quiero que usted entienda algo. Dios es nuestro creador. Y como creador, Él tiene un derecho de creación sobre nosotros. Él es Rey y Señor. Él es amo de nuestra existencia. Y Él tiene un derecho para exigir. Por eso la pregunta que les hago es la siguiente. ¿Cuál es el deber que Dios exige al hombre? Y la contestación es la siguiente. El deber que Dios exige al hombre es la obediencia a su voluntad revelada. ¿Noten? El deber que Dios exige al hombre es la obediencia a su voluntad revelada. Y esto se deja ver a través de todas las escrituras. Dios creó al hombre, hizo el paraíso, los animales, la creación. Inmediatamente, lo primero que hizo al hombre, cuando puso en el árbol ese que lo puso en el huerto, le dio un mandamiento. Y el hombre es responsable ante su creador. Miren lo que
dice la Escritura en Romanos 12, para que sepamos cuál es el deber del hombre y cómo la Escritura dice que nuestro deber es la obediencia a su voluntad revelada. Romanos 12, capítulo 1, versículo 2, las Escrituras dicen así: así que, hermanos míos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Según este texto, nuestro deber para con Dios, que nos formó y nos creó, y especialmente con aquellos que recibimos la redención, que es por medio de Jesucristo. Porque ahí Pablo le está hablando a los romanos, a la iglesia en Roma. Como ellos han sido salvados, no tan solo creados, sino también comprados y redimidos por Dios, le dice: presenten sus cuerpos. Le debemos obediencia a Dios aún en nuestro cuerpo. Por lo tanto, lo que enseñan por ahí, que mi cuerpo es mío, yo puedo hacer con él lo que me da la gana, es una soberana patraña, nacida desde el mismo infierno, porque somos propiedad de Dios. Mire, les voy a dar un ejemplo. El hermano Junior tiene una casa, pero viene el hermano Cuco con una pintura de esa de spray y le hace un grafiti en la pared de su casa. Cuco tiene el derecho de hacer eso en la pared del hermano Junior, ¿sí o no? No. ¿Por qué? Porque la casa le pertenece al hermano Junior y al hermano Nick. Y él está incurriendo en una transgresión y violando una propiedad que no le pertenece. ¿Ven? Asimismo, si traducimos eso al asunto de nuestro cuerpo, con nuestro cuerpo nosotros no podemos hacer lo que queremos, porque no es nuestro, se nos dio, pero le pertenece al Creador. Y si estamos en Cristo, este cuerpo ya también fue comprado y redimido. En el futuro será transformado y cambiado cuando el Señor venga, ya sea si ha muerto en la resurrección, ya sea si está vivo en que será transformado. Pero como quiera, en el tiempo presente, su cuerpo no es de usted, es de Cristo. Y Pablo le dice a la iglesia: tienen que presentar su cuerpo en sacrificio vivo. ¿Por qué vivo? Porque servirle al Señor se le hace como mientras estamos vivos. Mientras estemos en este mundo, nuestra vida y lo que hagamos con nuestro cuerpo es un sacrificio vivo a Dios. Y eso es parte de la obediencia que Dios exige. Como creyentes, nuestro cuerpo le pertenece. Y nuestra vida entera como ser humano es santo y debe ser presentado como algo santo. O sea, algo separado. Tu cuerpo ha sido comprado y separado para Dios. Tu alma ha sido comprada y separada para Dios. Por lo tanto, le debemos presentar todo lo que somos a Dios en un sacrificio que sea santo, en un sacrificio que sea agradable para quién. Dice ahí: os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Note que a quien le debe agradar esto es a quién, a Dios. El problema es que muchos ahora en las iglesias de Cristo buscan agradarse a sí mismos y usan la gracia como una excusa para vivir como les da la gana. Pero el creyente que ha conocido la gracia sabe que ha sido rescatado por Dios y ya no vive para sí, sino que Él está muerto. Y ahora todo lo que debe hacer, tanto en la carne como en el
¿Se lo debe a quién? A Cristo. Ese es el verdadero culto. Dios exige obediencia y nosotros debemos obedecer a Dios con todo lo que somos, con nuestro ser entero, como un sacrificio a Dios, en cuerpo y alma, sabiendo que es algo santo, porque no es para cualquiera. El problema es que muchos ya no saben y se les ha olvidado que Dios es santo. Y piensan que Dios es diferente en este tiempo, el del Antiguo Testamento, que es una herejía, porque el Dios vivo no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es el alfa y la omega. Cuando Jesucristo se presentó a sí mismo en el Apocalipsis, diciendo que Él era el que vivo y estuve muerto, también dijo que Él era el Todopoderoso y se presentó a sí mismo como el primero y el último. Y Él nos dice aquí cuál es nuestro deber para con Él. Si queremos ser inteligentes en nuestro servicio al Señor, si debemos darle un culto racional como Él se lo merece, debemos entender que ahora nosotros le pertenecemos. Y no podemos hacer con lo que somos lo que queremos, sino lo que le agrada. Cuando Jesucristo anduvo en la tierra, Él dijo que su Padre le amaba y que Él siempre hacía lo que le agrada. Y nosotros como creyentes somos llamados a seguir las pisadas del Maestro. El ejemplo nos ha dado para que sigamos su pisada. Uno de los apóstoles, el apóstol Juan, dijo, el que dice que debe andar como Él anduvo. ¿Cómo anduvo Jesucristo? Jesucristo anduvo en obediencia al Padre. Él se sometió a sí mismo. Y dice la Escritura que por lo que padeció aprendió obediencia. Y vino a ser autor de eterna salvación para todos los desobedientes. ¿Eso es lo que dice la Escritura? No. ¿Verdad que no? Él vino a ser autor de eterna salvación para todos los que obedecen. Eso dice la Escritura. El creyente es aquel que obedece a Dios, primeramente creyendo en su Hijo, a quien Dios envió como príncipe y salvador. Pero no tan solo creyendo en que Cristo es nuestro salvador, sino creyendo las palabras de Cristo que dijo que somos prudentes cuando escuchamos sus enseñanzas y construimos nuestra vivencia sobre sus enseñanzas. Cualquiera que oye mis palabras y las guarda. Le compararé a un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca, pero no se queda aquí. En varias ocasiones, tanto allí como los apóstoles repitieron esto de Jesucristo: si me amas, mi palabra guardaréis. Así que el creyente debe ser reconocido por su obediencia, ¿cierto? Así que cuando preguntamos cuál es el deber que Dios exige del hombre, la obediencia es importante. Pero no tan solo eso. Si vamos al versículo 2 en Romanos, hay una orden que se nos da allí, que es parte de esa obediencia. Dice: no os conforméis a este siglo. No te dejes amoldar por las maneras de pensar de este mundo. El problema es que ahora mucha de la iglesia se parece tanto al mundo. Y mucho de lo que el mundo enseña en la cultura mundanal moldea la manera de pensar de muchos en las iglesias, cuando la iglesia debe ser una contracultura. Una cultura diferente que choque en contra de la oscuridad del mundo, que muestre la diferencia de un Dios santo y que está por encima. Ellos tienen un estándar superior. Ellos son los representantes del Dios viviente. No son pocas cosas. En una parte de la Escritura se le llama la iglesia del Dios viviente.
Por eso la Biblia dice, no se conformen, no se amolden, no dejen que las maneras de este mundo los tomen a ustedes y les den forma, conformar, formarse con. No se dejen formar por los principios de este siglo. ¿Por qué? Porque primeramente nosotros los que hemos creído no somos de este mundo. Y debemos caminar por este mundo como peregrinos y extranjeros, pero también haciendo presión e influencia, como la luz cuando se acerca a la oscuridad y la dispersa. Entonces vemos en las Escrituras, en Romanos, que esto se nos dice. Y no se nos dice tan solo que obedezcamos en no hacer esto. Se nos dice qué debemos hacer para obedecer al Señor. Debemos, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, de vuestro entendimiento. Tenemos otra cosa que hacer en esa obediencia a Dios. Mientras presentamos nuestros cuerpos a Cristo, ya no nos amoldamos al mundo, le damos un culto a Cristo a medida que, por medio de su palabra y la dirección de su Espíritu, sometemos todos nuestros pensamientos y todo lo que somos a la obediencia a Cristo. Y así nuestra mente se renueva, se llena de los pensamientos nuevos de ¿quién? Del cielo, de Cristo. El programa del cielo comienza a reinar sobre nuestra mente. La pasión que llena el corazón de Cristo llena el corazón de los creyentes. El amor que llena el corazón de Jesús se derrama por su Espíritu en los salvados. Y los salvados llenos de este amor y de esta mente de Cristo le siguen en santidad y en justicia. Ellos le siguen porque ellos le conocen, porque ellos han escuchado, porque ellos han escuchado su voz y le siguen. Ellos, al entender estas cosas, que su mente no debe ser gobernada por los principios del mundo, sino por la palabra y la dirección del Espíritu, ellos, en su caminar con Dios, comprueban, se dan cuenta, porque comienzan a saborear la manera en que se vive en el reino, y ellos comprueban la voluntad de Dios, que dice ahí en la Escritura que es buena, que es agradable y que no le falta nada, es perfecta. Lo que Dios tiene para su pueblo es suficiente. Él es suficiente para nosotros, los que hemos creído. Es en esa suficiencia que llegamos a deleitarnos. Y dice ahí la Escritura que llegamos a experimentar aquello que es agradable. Porque la voluntad de Dios, cuando se le conoce como se debe, es agradable. Cuando no tenemos un entendimiento claro de esta voluntad y de esta responsabilidad que tenemos para con Dios, no vamos a disfrutar lo que verdaderamente es agradable y podremos ser engañados por el maligno. Porque Él nos ofrecerá diferentes cosas que son agradables a la carne, agradables en lo temporal, sublimes para los hijos de este siglo, pero son abominación para Dios. Los creyentes se gozan y disfrutan de la comida que el Hijo del Hombre les da. Sus enseñanzas y su vida a favor nuestro son verdadera comida y verdadera verdad. Creerle a Él y seguirle a Él es la verdadera vida de santidad y felicidad. Por ello, no serán avergonzados todos los que en Él confían.
Por eso, ellos serán llamados los bienaventurados. Amén. Pero la Biblia habla más acerca de esta obediencia que Dios demanda. En el libro de Miqueas. Si usted va conmigo a Miqueas, acuérdense, estamos contestando cuál es el deber que Dios exige del hombre. Miqueas capítulo 6, en el versículo 8. Miqueas capítulo 6, versículo 8. Las Escrituras dicen: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Qué definición más hermosa de la obediencia? La palabra justicia es aquello que es conforme a su voluntad. Eso es lo que es justo, porque Él es justo. Y como Él es justo, el que hace justicia es de Él, porque hace lo que le agrada. Pero dice que entonces esta obediencia se manifiesta en hacer justicia, en caminos de rectitud, en amar misericordia y en humillarse delante de Dios. La obediencia se humilla delante de Dios. ¿Por qué? Porque cuando Dios da una instrucción, una exigencia, una demanda, la obediencia dice: hágase tu voluntad. Y cuando uno dice hágase tu voluntad, nuestra alma y nuestra voluntad se está inclinando y dándole reverencia a la voluntad de Dios. Y eso es humillación. Y por eso que Dios dice: ¿qué exige de ti Jehová? ¿Qué es lo bueno? Porque Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Qué es lo bueno delante de Dios? Hacer justicia, amar misericordia. Misericordia, hemos dicho en otras ocasiones lo que significa. Es la capacidad de traer alivio a aquellos que se encuentran en desgracia o en miseria. Cordia, corazón miserable. Y dice: humillarte delante de Dios. Una persona que en su práctica personal hace lo que es bueno y justo, que en sus relaciones para con su prójimo le muestra el bien para traer alivio a su alma, y en su relación con Dios se humilla y se arrodilla delante de la majestad de las Escrituras. Eso, amados hermanos, es lo que la Escritura describe como obediencia. Así que vemos entonces que las mismas Escrituras enseñan lo que Dios exige. En Primera de Samuel se nos ilustra o se nos da un ejemplo de la vida real. En el capítulo 15, versículos 22-23, vemos a un hombre, un rey llamado Saúl, que se le dieron unas instrucciones. Él tenía que hacer algo que Dios había ordenado. Y Saúl obedeció según él, a su manera. Obedecer a la manera de Saúl es desobedecer a los ojos de Dios. Una obediencia a medias es una desobediencia completa. Grábalo en su mente. Una obediencia a medias es una desobediencia completa. Cada vez que tratamos de servirle a Dios a nuestra manera, o vivir a nuestra manera, como la canción esa que a la gente le encanta, a mi manera, esa persona, no importa cuán bien le caiga a la gente, ha mostrado su rebelión contra Dios y no ha cumplido con las exigencias de Dios. Se ha rebelado contra el soberano de las alturas. Ciertamente no se ha humillado delante de Dios y no ha hecho justicia, porque
le dijo a este hombre a través del profeta Samuel lo que Dios piensa de esta desobediencia. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos en las víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Le hace esa pregunta: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y las víctimas, como en que se obedezca a la palabra de Jehová? Eso es como el que muchas veces, para calmar su conciencia, no hace lo que Dios le ordena y se comporta como Dios le manda en medio de la congregación de los santos, pero entonces entrega una ofrenda para que no sentirse tan mal. Le entregó un holocausto, una víctima o algo, una compensación. A Dios le interesa eso. Realmente eso es añadirle. Eso es añadirle al pecado. Primeramente, en el tiempo que estamos viviendo, Jesucristo es suficiente. Pero también en el tiempo que estamos viviendo, la obediencia exige mucho más por una razón. Porque si por la ley que fue entregada por medio del ángel los hombres recibieron justa retribución, ¿cuánto más aquellos que en este tiempo pisotean la sangre del Hijo, del hombre, que se entregó mediante el Espíritu de gracia? Ahora la obediencia ha sido exaltada al nivel de que cuando desobedeces equivale a pisotear la sangre del Hijo unigénito de Dios. Pero aquí en este texto, Dios dice lo que Él piensa de los desobediencia. Dice: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado a ti para que no seas rey. Esa fue la palabra que Dios le dio a Saúl por medio del profeta Samuel, a raíz de su desobediencia. Porque ¿qué es lo que Dios exige del hombre? Él es creador, Él es soberano, Él es gran Señor. Independientemente que tú seas judío y gentil, Dios es Dios de judíos y de gentiles. La Biblia da abundante evidencia de eso. Él es el único Dios, no hay otro. Y Él exige obediencia de los creyentes y de los que no lo son también. ¿Okay? Entonces, dice allí que Él compara esta rebelión, esta desobediencia a brujería, a la adivinación. Un brujo. Para Dios, un desobediente y un brujo son lo mismo. Pero no, dice más allí, dice: como ídolos e idolatría la obstinación. ¿Qué es la obstinación? La obstinación primeramente es una desobediencia. Es la desobediencia de no humillarse delante de Dios, que es lo que Dios exige en nosotros, y poner nuestro deseo por encima del deseo de Dios. Eso es obstinación. Cuando el hombre o la mujer pone el deseo propio, su sueño propio, su meta, cualquier cosa en esta tierra, esposo, esposa, padres, hijos, lo que sea, por encima de Él, Dios en su palabra le declara obstinado. La obstinación es poner el propio deseo por encima del deseo de Dios. Y Dios le llama a eso, que eso es ídolos e idolatría. Esa persona en ese momento ha dejado de ser un adorador del Dios vivo y verdadero,
y le ha dado culto y alabanza a su propio deseo por encima de Dios. En ese momento violentó lo que Dios exige. ¿Qué Dios exige? Que hagamos justicia haciendo lo que le agrada, que hagamos misericordia y que nuestro deseo se humille delante de Dios. ¿Lo estamos tratando? Aquellos hermanos que me escuchan a través de la tele, vean lo serio que es esto de la obediencia. La gracia de Dios no te exime de obedecer a Dios. La gracia de Dios te capacita para obedecer a Dios. Cuando la gracia de Dios llena nuestra vida, desechamos la impiedad y los deseos mundanos y comenzamos a vivir sobria, justa y piadosamente, porque tenemos nuestra mirada y aguardamos con esperanza la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Estamos captando esto? Bien. Lo que me lleva a la próxima pregunta de esta noche. ¿Cuál fue la primera regla? Pregunta número 87. ¿Cuál fue la primera regla que Dios reveló al hombre como guía de obediencia? ¿Cuál fue la primera regla que Dios reveló al hombre como guía de obediencia? Contestación: la regla de obediencia revelada a Adán en su estado de inocencia y a todo el género humano en Adán, aparte del mandamiento especial de no comer el fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal, fue la ley moral. Dios dio una ley moral. Esa ley moral está grabada en las conciencias de todos los hombres, estos sean judíos o no. Todos los hombres en general saben que matar es malo. Todos los hombres saben que robar es malo. Todos los hombres saben que codiciar la mujer de otro es malo. Todos los hombres saben que deben honrar a mamá y a papá, aun aquellos a los cuales no se le había dado la ley de no forma doctrina, lo sabían. Si usted va al libro de Job y lee la teología que esos hombres tenían, se dará cuenta que esos hombres buscaban con su vida guardar la ley moral, andando en justicia, no haciéndole daño ni a la viuda ni al huérfano, decía Job. Job se escribió antes de Génesis, Éxodo, Levítico y Deuteronomio. Significa que esa gente ya sabía algo de la ley moral. Ahora, la ley como un mandamiento revelado se le dio al pueblo de Israel en el monte Sinaí, a través de Moisés, de manera llana y escrita. Antes era algo del corazón, algo que había puesto Dios en el corazón de los hombres, y por eso es que usted ve que en todas partes del mundo, aún las tribus escondidas, tienen un sistema legal, moral. Ellos saben que hay cosas que están bien y que están mal. Pero, como dije, un día, por medio de Moisés y por la entrega de ángeles, Dios le dijo al hombre de manera llana: esto es, directamente a un pueblo, para que ellos vivieran en medio del mundo sin excusa de cómo se debe vivir delante de Dios. Un pueblo que era descendencia de Abraham. Bien. La Biblia dice en Génesis 1, 26 al 27, primera ley. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Dios era un Dios
y es su Dios moral, ¿cierto? La Biblia dice y enseña que la imagen y semejanza de Dios en Efesios 4:24 y en Colosenses 3:10 tiene que ver con la justicia y con la santidad. Dice la Biblia que creados en Cristo Jesús en justicia y santidad de la verdad. ¿Vieron eso? Y Dios dice en su palabra que nos hizo a imagen para que se ignoren los peces del mar y en las aves del cielo y en la bestia de toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. O sea que le dio también un poder y una autoridad, como un virrey, como alguien representando a quién, a Dios en la tierra. Romanos 2:14-15 nos dice algo de esta ley moral que está en el corazón de los hombres. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándole o defendiéndole sus razonamientos. Así que vemos que en la humanidad, aún los que no recibieron la ley directa como el pueblo de Israel, tenían todavía una luz de lo que Dios les demandaba por las cosas creadas y por algo en el corazón de Dios. Y por eso se pueden ver conversaciones como las que tuvo Job con sus amigos, que eran conversaciones completamente que tenían que ver con la moralidad y cómo nos relacionamos con nuestros semejantes, nuestra actitud ante Dios y nuestra actitud ante los hombres. Y usted lo puede leer en el libro de Job. Romanos 10:5. Digo, en Génesis 2:16-17 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis 2:16-17. Dios dio una ley, una exigencia para la obediencia. El hombre, al comer de ese árbol, se distorsionó en su relación con Dios. Acuérdense que Dios caminaba con el hombre en el jardín y hablaba. ¿De qué le hablaba Dios al hombre? No lo sabemos, pero usted puede estar seguro que algo le estaba enseñando. Y vemos cómo los descendientes del hombre sabían lo que era bueno y malo. ¿De dónde recibieron? ¿Quién es el patrón de justicia? El que determina estas cosas. Dios. Dios le enseñó lo bueno. Él nos declara lo que es bueno. A través de las Escrituras vemos que Dios nos declara lo que es bueno. A través de los profetas, Dios nos declara lo que es bueno. A través de su Hijo, Dios nos descubrió su corazón y lo que Él entiende como lo bueno. Nosotros tenemos que tener eso bien presente en nuestros corazones para andar como es justo, presentando nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, y no dejándonos moldear por este mundo, sino que nuestra mente sea moldeada por las enseñanzas de Dios y de su Hijo, reveladas en las Escrituras e inspiradas por el Espíritu Santo a hombres santos a través de las edades, que no hablaron de su propia voluntad, sino que fueron inspirados por el Espíritu Santo, para que tú y yo no vayamos por la vida sin luz y con muchas excusas.
Dios, con sus acciones, dejó al hombre en una condición que el hombre es inexcusable. Porque tanto la creación como la revelación apuntan a Dios como nuestro creador y como el juez moral de todas las cosas. Amén. Oremos. Soberano Señor, te doy gracias porque nos permites estudiar un poco y contestar algunas preguntas sobre tu palabra. Ayúdanos en el poder de tu Espíritu Santo y por la gracia que tú nos concedes a caminar en obediencia. Tu palabra en el Nuevo Testamento dice que tú viniste a ser autor de nuestra salvación para todos los que te obedecen. Te obedecen en el creerte, te obedecen en el seguirte, te obedecen en el negarse a sí mismo, te obedecen en el tomar su cruz, te obedecen en el presentar nuestro cuerpo y todo lo que somos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Te obedecen, Señor, en darte un culto que sea inteligente, porque tú te agradas, Señor, y amas la obediencia, amas la humildad en lo íntimo, amas la misericordia y la justicia. Justicia y juicio son el cimiento del mundo. Eso dice tu palabra. Nosotros nos reunimos aquí para aprender tu palabra, para aprender a temerte y para saber, Señor, cómo según tu palabra tú quieres ser seguido, quieres ser amado, quieres ser conocido y obedecido. Así que ayúdanos, Dios. No nos dejes en nuestras fuerzas, porque sabemos y hemos entendido por medio de tu propia palabra que aún el conocimiento moral y aún la ley de Dios que fue entregada en el Sinaí fueron dadas para que conociéramos que por nosotros mismos no tenemos la habilidad, pero que podemos acudir a aquel que nos rescata, que nos limpia, que nos salva y que nos da espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Estas cosas te pedimos y os rogamos por tu gracia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, salúdense en el amor de Jesucristo. Que la gracia de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo sea con cada uno.